Minuto de noticias. Comienza el pago de la primera cuota del refuerzo de ingresos a 7,5 millones de trabajadores. ANSES oficializó el aumento de 15% para el trimestre junio-agosto en las jubilaciones y asignaciones. Alrededor de 18.000 personas censarán las viviendas de todo el país que no fueron visitadas ayer. Cafiero participó de una reunión del BRICS y ratificó la voluntad de la Argentina de sumarse al bloque. Nunca más al terrorismo de Estado. Con un acto celebran los 7 años del Museo Sitio de la Memoria ESMA. El Papa designó a la teóloga argentina Emil Secuda como miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Se cumple medio siglo de la muerte de Tanguito, el primer gran mito que tuvo el rock argentino. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Esta reunión de gabinete contó con la presencia también de quien conduce hoy el INDEC, con el doctor Marcos Labaña, que ha llevado adelante una tarea fenomenal vinculado a lo que es el censo nacional, en el cual Marco expuso detalladamente un trabajo titánico de todo el equipo que lo acompaña, las tareas que tuvieron y de qué manera esto se va a seguir desarrollando. Estamos nosotros ahora en la etapa de cargar la información, nos están llegando, la verdad que viene directo para acá, para la reunión, seguramente ahora cuando llegue el INDEC tendré datos más actualizados. Se está recogiendo toda la información del proceso que fue el censal. Estamos empezando también lo que se llama la etapa de supervisión o de recuperación, que es justamente sobre viviendas que pueden haber quedado, que son una parte chica, pero que igualmente tenemos que ir a censarlas. La parte justamente de los datos es lo que estamos haciendo ahora, justamente todo el relevamiento. Siempre la porción que queda sin censar es muy chica, lo que no implica que no haya que censarlo igualmente. Por eso los distintos mecanismos que hemos anunciado ayer y que estamos trabajando con las provincias. Hay algunas jurisdicciones que además han dispuesto mecanismos propios de recupero, como ha sido la Ciudad de Buenos Aires, que ha habilitado el 147, y otras provincias que también han habilitado algunos mecanismos para recupero, así que lo vamos a hacer. Pero la información la vamos a tener seguramente hoy un poquito más adelante. En el marco de este proceso inflacionario global, a una economía debilitada como la Argentina, obviamente que esto impacta y que impacta mucho más. Es verdad que de aquel 6,7% que prendió todas las alarmas, el último registro que tenemos es de un 6%, y usted me dice ahora que ya hay algunas consultoras que están hablando del 5%. Obviamente que si bien viene en descenso, tenemos que redoblar los esfuerzos permanentemente. Esto es multicausal, todos sabemos las implicancias que esto tiene, y obviamente estas iniciativas que usted muy bien mencionó en el ámbito tiene que ver con algo que es una preocupación central dentro del Poder Ejecutivo, que es cuidar a los sectores más pobres, digamos, los sectores más vulnerables. Así que ahí todo lo que sean iniciativas, propuestas superadoras, obviamente si están dentro del marco de las posibilidades que hay y de la prudencia con la que hoy hay que manejar determinados capítulos, lo vamos a analizar. Desde el equipo de gobierno hoy y del equipo que acompaña al presidente Alberto Fernández vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en este contexto difícil, primero cuidar a los sectores más vulnerables, protegerlos, pero también no parar esta dinámica de crecimiento que hoy ha experimentado y puesto en marcha la Argentina. ¿Tenemos dificultades? Sí, son muchas las dificultades, pero también con todo el viento de frente son muchas las cosas que también se vienen haciendo. Así que no tengan duda que, como siempre lo hemos hecho, generando este marco de diálogo, sentando, dialogando, consensuando y viendo qué es lo mejor, no tengan en duda que todos los proyectos van a ser evaluados y van a ser tenidos en cuenta. Uno,
Declarar como hechos probados de la masacre de Napalpí que el sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de La Guará. La perpetración de la masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamentos y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos tareas de inteligencia y observación. Punto número 2. Declarar como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión de delitos de homicidio agravado con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, artículo 80, inciso 2 del Código de Penal, según redacción de 1921, en reiteración de hechos que concursan entre sí, y reducción a la servidumbre, artículo 140 del Código Penal de la misma época, en reiteración de hechos que concursan entre sí, ambos en concurso real, artículo 55 del Código Penal, por el cual resultaron asesinados entre 400 y 500 personas de los pueblos Mocoíta y Com en la reducción de indios de Napalpí, ubicada en territorio nacional del Chaco. 3. Declarar que la masacre de Napalpí, como así aquellos hechos posteriores, conforme lo descrito en las consideraciones, son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. Minuto de noticias. Fernández destacó el rol de los BRICS frente a un orden mundial que beneficia a unos pocos. El FMI confirmó que no habrá cambios en el acuerdo con la Argentina y habló de un progreso. Masacre de Napalpí. La justicia reconoció el hecho como un crimen de lesa humanidad. Cayó el presunto autor del crimen de Lola Chomnales, la argentina, asesinada en Uruguay en 2014. Bush confundió Ucrania con Irak en un discurso que desató bromas e indignación en las redes sociales. El virus que faltaba. Varios países registraron casos de viruela del mono y temen que se expanda a todo el mundo. Sebastián Villa podría ser citado a declaración indagatoria por la denuncia de abuso sexual. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Buenas noches, bienvenidos al Espacio Telam, a esta mesa Malvinas y Medios. Les pedimos que se vayan acomodando, que se vayan acercando. Nos acompañan en la mesa, no necesitan presentación, pero igual vamos a hacer una breve reseña como para que los conozcan. Rosario Lufrano es egresada de la Facultad de Periodismo de Lomas de Zamora y periodista profesional desde 1983. Tiene una extensa trayectoria en radio y televisión, se desempeñó en Radio Belgrano, Mitre, Continental, América, entre otros. Condujo noticieros en varios segmentos y canales. En 2006 fue designada como directora ejecutiva de Canal 7 y lo transformó en la televisión pública. En 2019 fue nombrada presidenta de Radio y Televisión Argentina, RTA. Bernarda Llorente es politóloga, periodista y productora. Entre el 2000 y el 2010 fue directora de programación de Telefe, desde donde impulsó contenidos como Vidas Robadas, TV por la Identidad, entre otros muchos contenidos. Condujo el programa radial Detrás de lo que vemos y desde enero de 2020 es presidenta del directorio de la Agencia Nacional de Noticias Telam. Bueno, como para iniciar esta mesa sobre Malvinas y medios, ¿por qué suponen que los medios se encolumnaron casi sin voces críticas en la aventura militar de Malvinas? Y también me gustaría, si recuerdan alguna excepción a esto, ¿no? Alguna voz disonante en este discurso, este relato periodístico que hubo en la guerra. Bueno, primero tenemos que hablar de una dictadura que lo que hacía era ejercer el control respecto de la circulación de la palabra, respecto de la circulación de todo, incluida la palabra.
Pero mira, acá siempre, en la última charla que tuvimos también en la televisión pública, fíjate que la dictadura arranca y el comunicado número 19 de la Junta Militar, todos recordamos perfectamente el primero, pero el 19 de la Junta Militar establecía penas de 10 años de reclusión, 10 años de reclusión, al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El mismo día que se da a conocer el comunicado, la Junta Militar se reúne con los medios de comunicación para expresarles qué esperan de ellos. Insisto, primero el comunicado y después se reúnen para pedirles qué expresaban de ellos. Pensemos esto, ¿cuál era el espectro o el sistema audiovisual en la Argentina? Los medios estaban controlados por el Estado, en este caso usurpado por la dictadura militar. Los canales de televisión y la mayoría de las radios AM y FM, salvo Rivadavia, Radio Rivadavia, Radio Continental y Radio del Plata, que eran, podríamos decir hoy, las radios que tenían un sesgo independiente. El resto estaba absolutamente controlado. Como estaba controlada la información que llegaba a Buenos Aires de parte de los únicos dos medios que fueron a las islas, la agencia Telam y Argentina Televisora Color, Canal 7, hoy Televisión Pública. Y había 3 postas de control. Era Puerto Argentino, era Comodoro Rivadavia y era Buenos Aires. Ese era el entorno donde nos movíamos. No había internet, no teníamos celulares, no había redes, no había muchas maneras de saber. Y ya todos conocemos que lo primero que muere en una guerra es la verdad. Así que, muerta la verdad y controlada de esta manera la información, todos debíamos tratar de averiguar por otra vía, que era siempre la extranjera, qué cosas pasaban, porque los medios en la Argentina, las tapas de diarios o de revistas estaban montadas, armadas, y nos decían y nos repetían en las pantallas de televisión, y hablamos en este caso de la pantalla estatal, que estábamos ganando. Cuando empieza el golpe militar, el 24 de marzo del 76, hay una estrategia específica de manejo de los medios. Creo que los propios militares no sabían en qué terminaba el desembarco. Y creo que por eso Malvinas es interesante pensarlo en etapas. En la primera etapa lo que intenta mostrar la Junta Militar es normalidad. Como hoy llegamos a Malvinas, e incluso hay revistas de la época que dicen los Kelper antes eran británicos, ahora son argentinos, ¿no? Y mostraban las ovejas y mostraban mucha imagen de normalidad. Lo que llama mucho la atención, bueno, más que llama la atención, en realidad es una confirmación. En este contexto, primero, obviamente el contexto de censura. Los medios no se comportaron distinto a lo que se venían comportando en la propia dictadura, digamos. Me parece que hablar solo de Malvinas y los medios es recortar, digamos, estamos recortando esa realidad, pero la censura había estado durante toda la dictadura y los medios habían convivido con ella y muchas veces muchos medios también fueron bastante cómplices de esta situación, a veces por intereses políticos, a veces por intereses económicos y también obviamente porque era muy difícil poder salir de esta censura. Pero lo que me parece interesante es que cuando uno ve el comportamiento no solo de los medios públicos, sino también de los privados, el catálogo que había redactado la Junta se plasma en el periodismo de esa época. Por ejemplo, en el tipo de notas que se hacían, en el tipo de etapas que se hacían. Después creo que hay una dinámica que también es interesante, donde empieza, más allá de la censura, la propia lógica mediática. Y es cuando la guerra va avanzando, en realidad la guerra empieza a ser atractiva, es un foco de atracción
de todos, los argentinos y argentinas. Por lo tanto, empiezan a crecer los ratings, empiezan a crecer los tirajes de las revistas, el tiraje de los diarios, etcétera, etcétera. Y la guerra también se vuelve en un negocio para los propios medios. Y es la misma lógica competitiva de esos medios, donde también nos cuentan una serie de historias en función de sus intereses como medios. Y creo que acá se combina entre la parte de la censura, el sostenimiento político de algunos a la dictadura, más la propia lógica mediática de la competencia, el negocio, el rating, etcétera, etcétera. Bueno, le damos la bienvenida a Gustavo Campana, a la mesa Malvinas y Medios, en el espacio Telam. Gustavo es periodista hace más de 35 años, confiesa que nunca ha trabajado de otra cosa, columnista de Víctor Hugo Morales y autor de varios ensayos periodísticos como Tribuna sin Pueblo, Recuerdos del Peronismo, Culpables y Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Actualmente se desempeña como subdirector artístico de Radio Nacional. Gustavo, me gustaría que analices un poco, digamos, todo conjunto de medios nacionales tiende a apoyar a sus tropas en el caso de un conflicto bélico. ¿Cuánto hubo de este entusiasmo esperable y cuánto de impostura por esta sociedad que tenían los medios o las grandes empresas periodísticas con la dictadura? La dictadura no hizo más en la guerra que lo que había ya generado a partir del 24 de marzo de 1976 en el continente. La censura, la tortura, la guerra interfuerzas, que no permitió que ninguna de las tres armas pudiera tener prácticamente acciones conjuntas en casi 45 días de combate. Entonces reprodujo un sistema que había sido parido desde el dominio de todo el dial televisivo, el dominio directo o indirecto de todo el dial radial, papel prensa custodiando los diarios de mayor tirada de la República Argentina y por ahí sumar los semanarios de Editorial Atlántida como nave insignia de todos los semanarios que fueron de alguna manera los enormes editoriales que tenía la dictadura en los kioscos de diarios. Sumado a ello, Berson Mastaler, que era la empresa norteamericana que fueron los guionistas de Videla y de Martínez de Oz, los que armaron desde la publicidad de La Silla hasta Somos Derechos y Humanos en 1979, y que dejaron una matriz muy particular, muy triunfalista. Cuando uno revisa hoy todo el material de los medios de comunicación, se encuentra que después de la plaza del 2 de abril, pero mucho más después de la plaza del 10 de abril, que es la que se arma, que no es espontánea, que vos abrís la página 3 de Clarín y está el mapa por dónde ingresar a la plaza, cómo tienen que entrar las columnas, cómo va a ser el armado. Es el día que viene por última vez Alexander Hay y hay que armar una escenografía lo más mediático posible para que el tipo vea de qué se trata. Se lo lleva en helicóptero a observar la plaza del 10 y a partir de esa plaza no hay vuelta atrás. Los tipos entienden que han logrado un puente de plata con la sociedad y que bajo ningún punto de vista van a rechazarlo. Se van a abrazar a una guerra que no buscaron, planificaron un desembarco, no planificaron la defensa, pero no van a ir hacia atrás. Lograron algo que era impensado y le van a pedir, a partir del 22 de abril, que creo es el día de la visita de Galtieri a las islas, Galtieri llega, lo llevan a dar una vuelta en helicóptero y dice: no hay forma de defender esto, ya está. Resistan la mayor cantidad de tiempo posible mientras nosotros negociamos. Si en ese lapso que dura 45 días vos repasás los medios de comunicación, nada de eso existe. Nada de eso existe. Y faltando 3 o 4 días para la rendición, daría la sensación que las tropas argentinas están más fuertes que nunca. Sin embargo, ya saben todo lo que va a pasar. El final está anunciado. Hace un rato bastante largo. No podemos olvidarnos de la otra parte. Y los paralelismos, ¿no? Porque Margaret Thatcher de un lado y Galtieri del otro intentaban con esta guerra salvar sus gobiernos. Margaret Thatcher enfrentaba una crisis económica terminal, protestas, entrevistas con la reina, tratando de convencer incluso a la reina, que estaba bastante molesta con los resultados de la gestión de Thatcher en ese momento, tratando de convencer a sus aliados de que no lo abandonen, tratando de convencer a su propio gabinete. Como eso no lo lograba, aparece las Falklands para ellos y aparece la idea de mandar a defenderla. Cuando incluso algunos de sus
ayudantes le decía que eso no era conveniente. Pero ella vio en la guerra, como suele pasar en los tantos líderes del mundo que encuentran allí un modo de salvarse, que era la vía y que una victoria iba a despertar en ese pueblo que estaba en su contra la posibilidad de continuar ejerciendo su liderazgo. Lo que prevalece en ese momento es la defensa de intereses coloniales, y Europa tiene un pasado colonial e incluso hay países que todavía tenían intereses coloniales o deudas coloniales que sin saldar. Y cuando uno ve la prensa internacional y sobre todo la prensa europea, hay solo una excepción que es España, que tiene el conflicto con Gran Bretaña, que es Gibraltar, y el resto se alinea. Y cuando uno revisa qué ocurre con la guerra, la BBC, que sigue diciendo nosotros salvamos la objetividad periodística, y la verdad que ponele que no es así. En realidad, la BBC no fue la herramienta más importante de los ingleses. La herramienta importante de los ingleses para comunicar la guerra fue Reuters, como agencia de noticias, en combinación con las distintas agencias de noticias del mundo desarrollado. Con lo cual, incluso llegaron a una coordinación que nunca tuvo la dictadura, ni siquiera internamente, que les permitió ir dosificando las imágenes de la guerra y el discurso internacional de la guerra. Mientras tanto, en Argentina convivían varias cosas: la censura de la propia dictadura con los intereses y los negociados, vendiendo las fotos, vendiendo información, vendiendo visitas. Era una dictadura que además hay un componente importante que es el componente de corrupción, que ya lo habíamos visto durante todas en sus distintas etapas. Y creo que por eso incluso en algunos negocios la Argentina llega a vender información a esas propias agencias de noticias internacionales en función de lucros privados o de grupos que incluso atentan la propia imagen de la dictadura argentina en ese momento. Creo que esos 40 años dejaron bastantes cosas. A mí me da la sensación que las Malvinas sigue siendo un sentimiento nacional genuino y que incluso traspasa generaciones. Que no hay que explicar demasiado qué es Malvinas en general, ¿no? Estamos hablando en el conjunto de la población y que hay como una claridad de que las Malvinas son argentinas, que van a ser argentinas, que hay que pelear, obviamente de manera diplomática y pacífica, para recuperar las islas. Y sin embargo, me parece que al mismo tiempo que aparece este sentimiento genuino, aparece un sentimiento de incomodidad de determinadas élites argentinas. Estas que piensan que el mundo globalizado nos lleva a la desnacionalización o que la globalización nos lleva a la renuncia de los intereses nacionales o que en la medida que renunciemos a los intereses nacionales vamos a tener mejor posición en este mundo global de concentración y que básicamente con esos códigos solo beneficia a unos pocos. Creo que hoy para esas élites Malvinas es un tema incómodo porque nos lleva a enfrentarnos en algunos foros internacionales, porque nos lleva a cuestionar la colonización en el sentido más amplio, no solo territorial, sino también económico y también cultural, porque nos lleva necesariamente a la reafirmación del interés nacional. Y tiene que ver con cómo nos plantamos como país, qué Argentina queremos, qué modelo de país queremos. Hoy en día tenés a los cultores de ese colonialismo diciendo directamente entreguemos las Malvinas. Clarito, no hay mucha vuelta. Sí, una actual diputada nacional, ¿no? Claro, digo, te lo dicen sentados en un canal de televisión. Bueno, pero la verdad es que podríamos entregarlas, tanta vuelta con esto. Digo, es casi brutal escucharlo así. Y lo que más me parece brutal es que haya una porción de la población argentina que quizás no está teniendo las herramientas para decodificar eso. Y para que creer que el camino en realidad es eso. Casi como diciendo, qué pena
que las invasiones inglesas no fueron un éxito. Los medios estatales son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque los medios estatales tienen que representar en sí mismos la posibilidad no solo de distintas voces, y creo que todo queda como muy reducido, que ser plurales y diversos se pone a alguien de izquierda, de derecha, de centro. Sobre todo lo que representan y tienen que representar los medios estatales son las diversidades de una sociedad cada vez más segmentadas, cada vez menos homogéneas, en transición, con democracias que en este momento están en crisis en el mundo, y están en crisis porque hay un problema real de representatividad. Y los medios son un pilar fundamental en términos de construcción de estas democracias y garantías de estas democracias. Yo creo que la primera responsabilidad y hermosa obligación que tienen los medios públicos con relación a Malvinas es cumplir con el mandato constitucional, que después de la reforma de 1994 nos obliga al reclamo soberano. Por lo tanto, tenemos una hermosa obligación, no solamente los medios públicos, porque ahí también, si bien la pregunta tiene que ver con nosotros, obviamente cuando hablamos de un mandato constitucional, ahí entramos absolutamente todos. Es muy complejo observar a políticos que hasta no hace tanto ocupaban puestos en el Poder Ejecutivo o que hoy ocupan parte del Poder Legislativo rechazando el mandato constitucional. Es muy complejo, pero lo dice la reforma constitucional de 1994. Punto. La verdad que es una alegría enorme, y no lo digo, digamos, en sentido figurado, literalmente ver a los chicos, a las chicas, a sus familias saliendo hoy, 200 aproximadamente, saliendo hoy de viaje egresado en este programa que lanzó nuestro Ministerio de Producción, que es el de viaje de egresado, viaje de fin de estudio, para ya inscriptos 40.000 chicos y chicas de toda la provincia. Consideremos que se lanzó para chicos y chicas que terminaron en el 21, después de 2 años muy complicados en lo que remite a la escolaridad y por el problema que hubo con la pandemia y la presencialidad, pero bueno, aquel que se tenía que recibir no pudo prácticamente cerrar su ciclo secundario, así que es muy importante para nosotros este programa, y dos caras de la moneda: por un lado esto, por el otro lado lo que funciona como un estímulo para el sector turístico de la provincia, porque son 40.000 turistas, viajeros, que van a estar recorriendo 13 destinos de la provincia de Buenos Aires, a elección de ellos, con empresas, con micros, con espectáculos artísticos. Es decir, que esto sirve para dinamizar la economía también de algunas regiones de la provincia que sufrieron muchísimo la pandemia. Así que seguimos dando respuesta a lo que ocurrió en aquel momento. La sensación es de alegría total, porque cada vez que venimos a despedir a algún contingente que se va de viaje de fin de curso, para nosotros es el reconocimiento a un montón de pibes y pibas que terminaron el secundario en las peores condiciones, como es en el medio de una pandemia, que la mayoría no pudo disfrutar de un viaje de fin de curso con sus compañeros, con sus compañeras, y que ahora, que ya no están en el colegio, pero que tienen la posibilidad de hacer esta experiencia que es única en la vida, para la provincia de Buenos Aires es algo hermoso, y vamos a seguir trabajando para que los que están inscritos en esta etapa puedan hacer su viaje, y también que los que están ahora en el último año del secundario también, si todo sale bien, puedan disfrutar de un viaje con sus compañeros durante este año. Estamos planteando que en la ciudad más rica del país, que tienen presupuestos análogos a las principales ciudades europeas, hay hambre. Por eso pedimos un refuerzo de alimentos en los espacios comunitarios, y pedimos también el reconocimiento salarial para cada uno de nuestros compañeras y compañeras que están al frente de esas experiencias, de los merenderos, de los comedores, que trabajan 8 o 10 horas
para poder hacer que cada uno de los vecinos y vecinas puedan garantizar un alimento arriba de la mesa. Hoy trabajan gratis, nosotros planteamos que un salario mínimo vital y móvil representa tan solo el 2,2% del presupuesto que hoy tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, de tan solo un ministerio. Nuestra expectativa es poder encontrar los lugares institucionales para poder ir resolviendo las demandas que tenemos, no es que nosotros hoy querramos estar acá. Pero bueno, la verdad que tienen oídos sordos, nos encontramos con una jefatura de gobierno totalmente vallada por la policía, tuvimos que parar la columna acá para que no haya ningún tipo de enfrentamiento con la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la expectativa que tenemos es que nos reciban, pero en caso de no recibirnos, nosotros ya hemos hablado que vamos a profundizar las medidas, las acciones, seguramente vamos a estar haciendo cortes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en cada uno de los ministerios. Nos movilizamos un conjunto de organizaciones sociales para reclamar la paritaria social, la apertura de los convenios, el aumento de los convenios de las cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires. Hace años que venimos trabajando en veredas, en plazas, parques, en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la ciudad se desentiende de su responsabilidad. Creemos que la economía popular viene a ser un aporte en este distrito donde falta el empleo, donde aumenta la pobreza. Que camine la reta en los barrios para que vea la necesidad y la crisis enorme que hay, que hoy en día no podemos comprar nosotros un litro de leche que sale casi 200 pesos, y con el sueldo que nos dan a nosotros no nos alcanza, y entonces por ese motivo exigimos a Rodríguez Larreta que nos atienda y que nos dé una mesa de diálogo. Hemos sido esenciales ante la pandemia, seguimos siendo esenciales, pero la visibilidad de las trabajadoras sociocomunitarias, el abordaje en cuidados que hacemos desde las organizaciones populares, amoroso, compañero, no se está visibilizando, aún nuestras compañeras no tienen reconocimiento, y nuestros adultos mayores, nuestras infancias, nuestras juventudes requieren de cuidados. Así que venimos a impulsar también dentro de la paritaria, dentro del distrito de la economía popular, queremos un sistema integral de cuidados en la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo está presionando para llevarse la piñata que se llevó cuando Macri le repartió a la Ciudad de Buenos Aires recursos a troche y moche, de manera absolutamente discrecional, sin ninguna explicación, porque es la jurisdicción más rica de la Argentina, que obviamente yo no le puedo decir a quien gobierna hoy la Ciudad de Buenos Aires que no tiene derecho a necesitar, querer o pedir más recursos, pero es muy injusto en lo que representa la distribución federal. Nosotros tenemos un país federal por su constitución, y eso implica que la distribución de los recursos hay que trabajarla en consenso con las demás provincias. No que viene Macri de un decreto, le aumenta la coparticipación porque sí, después dice que era por la seguridad, porque no fue el primer argumento. O sea que estas discusiones ya las tuvimos, lo puedo decir ahora como gobernador, lo dije en ese entonces como diputado, que era absolutamente injusto e inadecuado. Sería grave que este tema, que es un tema central del federalismo, la distribución de los recursos, se judicialice y se resuelva por vínculo con el Poder Judicial. La verdad que sería, no grave, gravísimo, que intervengan en la distribución de los recursos entre las provincias. Tenemos muchas dificultades y hay que resolverlas desde la política y cumpliendo las reglas, le digo al macrismo, cumpliendo las reglas. Siempre feliz de volver a San Juan, he venido ya unas cuantas veces, he venido en momentos ingratos como el tiempo del terremoto y he venido en momentos gratos como este, donde vemos crecer viviendas para los sanjuaninos y las sanjuaninas. La verdad es que queremos que los que perdieron sus casas en el terremoto rápidamente las tengan, es algo que nos hemos puesto en la cabeza, queremos materializarlo pronto y esto es parte del camino que tenemos que transitar. Con el gobernador Uñac la verdad es que trabajamos más que bien, tenemos una misma concepción sobre lo que la Argentina necesita, ponemos todo nuestro empeño, nuestros equipos están absolutamente unidos para lograr los objetivos, que no son otros que darles mejor vida a los argentinos y a las argentinas, en este caso sanjuaninos y sanjuaninas. Hablábamos con el ministro Ferraresi, que estamos cerca de construir la casa número 50.000 y de terminarla y entregarla, y que queremos que sea acá en San Juan, porque para nosotros es muy simbólico.
San Juan, un terremoto le llevó la casa a cientos de familias de San Juan. Acá hay parte de los que van a recuperar las casas, así que ojalá en julio podamos venir a entregar a la casa 50.000. Miles de familias argentinas necesitan un techo. Hoy tener un techo es parte de la dignidad de una persona, simplemente. Panorama Federal. San Juan. Visita presidencial. Fernández recorrió un barrio reconstruido tras el terremoto del año pasado y entregó viviendas. Economía. Sin lactosa ni TAC. Inauguraron la primera fábrica regional de quesos 100% a base de plantas en el Parque Industrial de Cortines. Tras una inversión de 30 millones de pesos, la empresa Villa Flandria Vegan Foods producirá 40.000 unidades mensuales. Santa Fe. Vuelos internacionales. Restablecerán los vuelos directos desde Rosario, Brasil, con destino Río de Janeiro y San Pablo desde fines de noviembre. Río Negro. Ley Ovina. Aprobaron los primeros financiamientos por 12,4 millones de pesos a pequeños productores y cooperativas. Se trata de 2 proyectos de Ingeniero Jacobacci y uno de Los Menucos, orientados a gastos de la esquila y mejoras prediales. Pueblos originarios. Territorios ancestrales bonaerenses. Punta Querandí en Tigre y Cerro La Caballada en Patagones fueron declarados sitios sagrados. Justicia. Caso Tehuel. La justicia ordenó retomar la búsqueda del joven trans desaparecido en marzo de 2021. Fuerzas de seguridad realizaron nuevos rastrillajes en diferentes zonas de la localidad bonaerense de Alejandro Korn. Neuquén. Turismo Carretera. El TC 2000 Series inicia mañana la 4ª fecha de su calendario y la Semana de la Velocidad. El domingo se disputarán varias carreras en el Autódromo Provincia de Neuquén en la ciudad de Centenario. La Rioja. Fiesta popular. La provincia festeja el 24 de mayo el Día de la Olivicultura en el departamento de Arauco, con espectáculos y actividades. Más información en telam.com.ar. Hacer un acto a 7 años, con la importancia e implicancia que significa este lugar y con el desafío de que UNESCO lo declare Patrimonio de la Humanidad, tiene que ver con seguir llevando adelante una política muy fuerte en memoria, verdad y justicia y acallar esas voces cínicas, esas voces negacionistas, con esos discursos de odio que quieren justificar o relativizar lo que sucedió acá adentro, ¿no? Lo que sucedió acá adentro no lo podemos permitir nunca más. Eran militantes políticos que tenían una idea, que resistían al modelo económico que quería instalar la dictadura y sin embargo sufrieron las peores consecuencias y eso no lo queremos más en ninguna de nuestras etapas democráticas. Es un emblema de la época más oscura de la Argentina, ¿no? Donde dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas, artistas, estudiantes, con una idea de país fueron casi 5.000 de ellos, pasaron por este lugar, ¿no? Que es un lugar protegido precisamente por la justicia argentina, porque es prueba de lo que aquí se vivió, de lo que aquí sucedió. Es prueba del testimonio de la época más oscura. Es un museo que se destaca porque acá no hay silencio, acá hay palabras y preguntas y gracias a eso seguimos avanzando en esta construcción de búsqueda de la verdad. La verdad que hoy hay intención de silenciarla, de invisibilizarla, pero nosotros firmes y con la palabra seguimos sosteniendo este museo que realmente nos ampara, sobre todo en especial a los sobrevivientes y a los que hemos atravesado los peores momentos de la dictadura acá adentro. Yo estuve cerca de 2 años, fui secuestrada con mis 2 hijos, ya habían asesinado acá a mi compañero un año anterior. Los primeros momentos espantosos del secuestro, al tiempo me bajan a trabajar como mano de obra esclava y después, bueno,
logro paulatinamente una especie de libertad, porque me dieron libertad, esa libertad que es como condicional, una libertad que no es absolutamente abierta, y en democracia ya eso lo dejé de sentir, aunque seguí sintiendo el silencio, como lo relataba recién, y la ausencia de poder contar lo que realmente nos había pasado acá, y en especial como mujeres, porque nosotros salimos de acá como aquellas rapadas de la Segunda Guerra Mundial. Fuimos condenadas como por una sociedad que todavía seguía siendo muy patriarcal, como dice Miriam Lewin, putas y guerrilleras. Minuto de noticias. Alberto Fernández destacó en San Juan que su objetivo es darle una mejor vida a los argentinos. Las exportaciones alcanzaron en abril los 8.327 millones de dólares, el segundo mejor registro histórico. Y la banda siguió tocando, pero de bronca. La Sinfónica Porteña reclamó por mejoras salariales. Dos potencias se saludan, Francisco y Bono juntos por los estudiantes que defienden el medio ambiente. A los 79 años murió Vangelis, el genial compositor de Carrozas de Fuego y Blade Runner. Prisión preventiva y embargo por 300 millones de pesos para el empresario por el choque trágico en Palermo. Por primera vez en un mundial, el arbitraje femenino tendrá 6 representantes en Qatar 2022. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Estamos muy felices de inaugurar hoy estos 4 días, 4 jornadas que van a ser de mucha intensidad, donde vamos a abordar las distintas disciplinas artísticas, el hip hop, el diseño, la danza, van a estar allí presentes y tratar de comprender, interpretar este tiempo muy marcado por la digitalización de la cultura y dar respuestas que tenemos que dar en todos los terrenos, cómo se arman ahora las cadenas de valores, cuáles son las oportunidades, cuáles son las necesidades de legislación que demandan estos tiempos. En la Argentina hay un talento extraordinario y ya no solamente concentrada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que lo encontramos en todo nuestro territorio. Por eso la condición de federal, fundamentalmente de federal, que tiene este encuentro de industrias culturales. Hay una economía de la cultura que genera producción y trabajo. Lo decíamos recién, es el 2,6% del PBI. De manera directa, además otro tanto indirecta, 310.000 puestos de trabajo. Hasta hace no poco tiempo, en 2014, era el 4% del valor agregado bruto. Y la característica que tiene es su alto potencial internacionalizador, es decir, exportador, y entonces también genera divisas que vienen a resolver problemas estructurales de la Argentina, y la otra característica es que genera trabajo. Esperamos que recorran el MICA 3.000 productores de bienes y servicios culturales de todo el país, de cada una de las provincias viene una delegación, de cada uno de los 16 sectores de nuestras industrias culturales, 400 compradores entre internacionales y nacionales que van a generar durante estos 4 días 12.000 rondas de negocios. Además de eso, casi 200 actividades masterclass, conversatorios, profesionales de todas las industrias culturales al servicio del fortalecimiento profesional y empresarial de la cultura argentina.